Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 6 del profeta Isaías, los 13 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El llamado del profeta. El llamado del profeta. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo: escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije: Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó: hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas, y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todo lejos, y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobreviene una 10ª parte, un remanente, volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. En esta visión figurativa se abre el templo y queda a la vista el lugar santísimo. El profeta, de pie, fuera del templo, ve la presencia divina sentada en el trono de la gracia, sobre el arca del pacto, entre los querubines y serafines, y la gloria divina llena todo el templo. Isaías ve ahora la gloria de Cristo y habla de él. En Cristo Jesús, Dios se sienta en el trono de la gracia y por medio de él se abre el camino hacia el lugar santísimo. Su séquito, las faldas de su ropaje llenaban el templo, todo el mundo, porque todo es el templo de Dios. Aún él vive en todo corazón contrito y humillado. Por sobre del trono estaban los ángeles, llamados serafines, que quiere decir ardientes,
porque arden de amor por Dios y de celo por su gloria, contra el pecado. Los serafines, con sus rostros velados, declaran que están listos para rendir obediencia a todos los mandamientos de Dios, aunque no entiendan la razón secreta de sus consejos, gobierno o promesas. Toda vanagloria, ambición, ignorancia y orgullo debiera ser eliminada una vez que se vea a Cristo con su gloria. Esta terrible visión de la majestad divina sobrecogió al profeta con una sensación de su propia vileza. Estaríamos nosotros acabados si no hubiera mediador entre nosotros y Dios Santo. Un vistazo de la gloria de Dios basta para convencernos que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Tampoco hay un hombre que se atreva a hablarle al Señor si ve la justicia, la santidad y la majestad de Dios sin discernir su gloriosa misericordia y gracia en Cristo. El carbón encendido puede denotar la seguridad del perdón y la aceptación en su obra, que se da al profeta por medio de la expiación de Cristo. Nada es poderoso para limpiar y consolar al alma, sino lo que se toma de la satisfacción hecha por Cristo y su intercesión. Quitar el pecado es necesario para que hablemos con confianza y comodidad, sea a Dios en oración o de parte de Dios al predicar. Y a los que se quejan de su pecado como carga, se ven en peligro de ser condenados por Él, les será quitado. Es gran consuelo para los que Dios envía el hecho de que van por Dios y por tanto pueden hablar en su nombre, seguros de que Él los sostendrá. Dios envía a Isaías a anunciar la destrucción de su pueblo. Muchos oyen el sonido de la palabra de Dios, pero no sienten su poder. No experimentan su poder en propia vida. A veces Dios, en un justo juicio, entrega a los hombres a la ceguera mental, porque no reciben la verdad del amor a ella. Pero ninguno que busca humilde a Cristo tiene que temer esta horrenda condenación, que es un juicio espiritual de quienes aún se aferran a sus pecados. Que cada uno de nosotros ore por la iluminación del Espíritu Santo para que pueda notar cuán preciosas son las misericordias divinas, las únicas que pueden asegurarnos contra este peligro espantoso. Pero el Señor va a preservar para Él un remanente santo, como el diezmo. Y bendito sea Dios que aún preserva a su iglesia. Sin embargo, puede ser que sean cortados profesantes o iglesias visibles por estériles. Pero la santa semilla brotará, de la cual surgirán todos los numerosos renuevos de justicia. Es ahora que podemos hacer una pausa para la visión inicial. Tal fue la urgencia del llamado al arrepentimiento y tan necesaria la detallada descripción de la escena de estos capítulos para explicar lo que arrancó la confesión de Isaías y cuál contexto del decreto de endurecimiento. En esta visión se disciernen fácilmente las preocupaciones más importantes del libro: la ineludible santidad de Dios y su majestad, la gloria que ha decretado y la limpieza que demanda, la purificación
del penitente y la resurgente vida que habrá de brotar del linaje de Israel. Y aunque este capítulo 6 es uno de los capítulos mejor conocidos del libro de Isaías, tenemos al menos 3 problemas que causan debate. Lo primero es dónde está ubicado el capítulo 6, donde se registra el llamado de Dios a Isaías. ¿Acaso Isaías ministró un periodo de tiempo antes de ser comisionado divinamente? ¿O este capítulo no sigue un orden cronológico, sino lógico, la vida de Isaías? Si nos fijamos en la datación, en las fechas que está proporcionando la misma palabra, dice, en el año que murió el rey Usías, el profeta debió haber tenido un ministerio previo, porque afirma que ministró durante el reinado de Usías. Eso lo tenemos en Isaías capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, se puede contestar a ello diciendo que Isaías recibió esta visión en cualquier tiempo, hasta 12 meses antes de la muerte del rey. Por tanto, en ese sentido, su visión ocurrió en el tiempo del reinado de Usías. Es posible que al ver la condición pecaminosa de la nación, Isaías se apartó de ella hasta que tuvo la visión de Dios y luego se dio cuenta de que él era parte del problema. También era un hombre de labios inmundos. La comisión en el capítulo 6 puede haber sucedido antes de que ocurriera que Isaías entregara los mensajes del capítulo 1 al 5 y registra aquí el clímax lógico y adecuado para la denuncia punzante hecha en los capítulos anteriores. El capítulo 6 remarca la depravación extrema de la nación, contrastándola con la santidad de Dios. Aquí Isaías también recalca que al pueblo le faltaba sensibilidad espiritual y por ello no cambiaría su condición pecaminosa. El segundo problema es ¿a quién vio el profeta? Isaías vio al Señor, a quien llamó Jehová de los ejércitos, y él vio al rey, Jehová de los ejércitos, puesto que el apóstol Juan escribió que Isaías vio la gloria de Jesús. Este pudo haber mirado a Cristo preencarnado, quien por ser Dios es también el Señor. El profeta no vio la naturaleza divina, porque ningún mortal puede ver a Dios, porque es invisible. No obstante, Isaías no tuvo problema alguno en la visión o en esta teofanía que presenció, como sucedió con Ezequiel, Daniel y otros más. El tercer problema se refiere a que la visión fue cuando se encontraba en el templo. Estaba allí porque era sacerdote. Jeremías fue hijo de sacerdote y Ezequiel era sacerdote. Pero el libro de Isaías no dice nada acerca de que el autor fuera de un linaje sacerdotal, sino que desempeñaba funciones sacerdotales. Entonces, pudo estar allí como adorador cuando tuvo la visión celestial. O quizá como Ezequiel, no estaba físicamente en el templo, pero en una visión fue transportado a ese lugar. En el segundo libro de Crónicas nos dice que Isaías fue el cronista de los sucesos que ocurrieron durante el reinado de Usías. Isaías fechó cuidadosamente este capítulo y la visión que tuvo en el año en que murió el rey Usías. Fecha importante puesto que marca el comienzo del fin para Judá. Durante el reinado de Usías, también llamado Azarías,
en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, y de su hijo Jotam, Judá expandió sus fronteras hasta los antiguos límites. El comercio y la agricultura florecieron en esos tiempos de paz y prosperidad, todo lo cual creó un sentido de orgullo nacional. Israel, que era el vecino de Judá en el norte, también experimentó un periodo de independencia nacional y poderío. Bajo Jeroboam II, el pueblo se consolidó y alcanzó la supremacía militar en el área. A la muerte de su rey, ocurrida varios años antes de la de Usías, Israel, el reino del norte, se precipitó en una era de caos. 4 de sus últimos 6 reyes fueron asesinados. Zacarías reinó solo 6 meses, al cabo de los cuales fue asesinado por Salum, quien le sucedió en el trono. Salum reinó solo 1 mes y fue asesinado por Menahem, que gobernó durante 10 años. Durante su monarquía, Asiria invadió Israel y le exigió tributo. El fin se acercaba. A Menahem le sucedió Pecaía, pero 2 años después Peca, uno de los principales oficiales, lo asesinó y se coronó rey de Israel. Todo esto era ya historia cuando Usías murió durante el reinado de Peca en el reino del norte. Así como la muerte de Jeroboam II significó el ocaso para el reino del norte, la de Usías marcó el comienzo del fin para Judá. Asiria había comenzado a dominar la región, exigiéndole tributo a Israel. Judá y Jerusalén cayeron bajo las sombras de las superpotencias situadas al noroeste del país, Asiria primero y más tarde Babilonia. En pocas palabras, la paz y la prosperidad pronto iban a desaparecer. Todo esto tenía sus implicaciones espirituales. Dios había enviado profetas para advertir de los juicios que iba a enviar sobre Israel. La nación se había apartado de él, y cual gigantesca rueda de molino, el juicio que llegó fue en menos de 50 años después de la muerte de Usías. El Señor lo había puesto en marcha y de antemano anunciaba su llegada. El ímpetu no podía ser detenido excepto por el propio Dios. Si él no lo hacía, la máquina de guerra asiria iba a moler a Israel hasta pulverizarla. Israel se negaba a escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento y la sentencia continuaba paso a paso hacia él. Pese a las advertencias divinas, el pueblo seguía ignorando el alcance del desastre y lo que es todavía peor, eran desafiantes. Creían que iban a ser capaces de resistir las fuerzas asirias. Samaria cayó ante los invasores asirios en el año 722 a.C. A la muerte de Usías, también Judá quedó en el camino del juicio de Dios. Ciertamente un juicio diferente, pero tan real como el de Israel. El Todopoderoso había comenzado a mover otra roca. Babilonia había de ocupar el lugar que hasta entonces había ostentado Asiria como potencia militar dominante de la región. El juicio sobre Judá y Jerusalén vino porque también allí su pueblo lo había abandonado. El ejército asirio que destruyó en el año 722 a.C. al reino del norte y arrasó la tierra de Judá no pudo conquistar Jerusalén, pero más de un siglo después, en el año 586 a.C., los babilonios destruyeron a Judá y llevaron al cautiverio al reino del sur. Durante los años que transcurrieron entre el fin de Israel y la cautividad de Judá, Dios le envió profetas a esta última para que se arrepintiera. Pero el pueblo persistió en oponerse a él y a sus promesas. La muerte de Usías fue la señal del comienzo de otra era para Judá. La paz y la prosperidad iban a desaparecer y el juicio estaba en marcha. Una rara ironía de la historia señaló el juicio futuro de Judá y Jerusalén. Alrededor del año del fallecimiento de Usías ocurriría la fundación de Roma. Como tantos
Como otros tantos de los capítulos de Isaías, este está cargado de importantes verdades. En primer lugar, es un registro del llamamiento de Isaías como profeta. En los anteriores capítulos, este hombre de Dios comenzó con una breve introducción a su profecía, pero ahora deja constancia de su llamado al oficio como tal. Los estudiosos de la Biblia se han preguntado por qué el escritor incluye su llamado hasta el capítulo 6 y no al comienzo. Una de las respuestas es que Isaías presentó primeramente la esencia de su mensaje y luego lo enfatizó con su llamado. Isaías presentó de una manera visualmente perceptible la frase que vemos con tanta frecuencia. Jehová el Señor dice así. La visión anunciada por Isaías con su triple repetición, Santo, 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 le imprime a la totalidad de la promesa la santidad del Señor Todopoderoso, el Santo de Israel, quien la enviaba. Cualquiera que sea la razón, Isaías ve primeramente a Dios sentado en su trono. El profeta lo identifica como el Señor, usando un nombre que hace énfasis en su autoridad, en su poder y en su superioridad. Desde el trono en que se sienta, la orla de su manto llena el templo. El templo de Jerusalén no tenía trono, pero Isaías vio a Dios allí en un trono. No se trata de un rey cualquiera, sino del Señor de la iglesia que gobierna todas las cosas para su beneficio. Este templo era más que el templo de Jerusalén. Isaías vio el interior del santuario celestial donde los santos ángeles podían ver a Dios y tuvo el raro privilegio de estar en la presencia del Señor. Luego Isaías hace mención de los serafines que volaban por el aire cerca del Señor. Este es el único texto de las Escrituras en el que se menciona a estos seres espirituales. Basados en que tienen 6 alas, pudiéramos especular que son los mismos que se describen en el capítulo 4 de Apocalipsis, pero no lo sabemos con certeza. La visión de Ezequiel está llena de referencias a querubines, y el primer capítulo de su libro tiene algunas similitudes con esta visión, pero los seres celestiales que se mencionan en el primer capítulo de Ezequiel no son identificados por su tipo. Los serafines que vio Isaías son distintos de los querubines que más tarde describe Ezequiel en su profecía, y distintos también de los que estaban encima del arca del pacto sobre la tapa, que era llamada propiciatorio. Quizás todo cuanto podemos asumir respecto a los serafines que vio Isaías es que son de la más alta jerarquía entre los ángeles de Dios. La actividad de esos seres celestiales es de mayor importancia que cualquier especulación acerca de su posición especial entre los ángeles. Por ser dignos de estar en la presencia del Señor, se cubrían el rostro y los pies con sus alas. Esa acción denotaba gran reverencia hacia Jehová y gran humildad en su presencia. Estas poderosas y santas criaturas se consideraban indignas de permanecer con el rostro y los pies descubiertos ante su Creador. Tan grande es la santidad de Jehová. Isaías los vio volando alrededor del trono, dándose de voces unos a otros, alabando al Dios Todopoderoso. Ellos se ocupan de alabar y adorar, y aquí ofrecen un himno. Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La verdadera adoración a Dios consiste en alabarlo y confesarlo. El sonido de este himno angelical estremecía los quicios de las puertas. El que estaba sentado en el trono es triplemente santo. Él está infinitamente aparte y por encima de todo lo creado. Él es absolutamente perfecto en todo y exaltado por encima de todas las cosas, incluyendo a los ángeles del cielo. Dios es perfecto en poder, majestad y pureza. Y esto último significa que no solo está separado, sino opuesto a todo pecado. Jehová odia la maldad y su santidad tiene que destruirla como el antiséptico destruye las bacterias.
Si no se opusiera a la impenitencia y sus consecuencias, dejaría de ser perfecto. Los juicios que aparecen tan prominentemente en el libro de Isaías provienen de la santidad divina. Pero la santidad de Dios también obra en una forma positiva. En virtud de su santidad, Dios encontró la forma de destruir el pecado y santificar a la humanidad impía. En esta visión, Dios se hace responsable de purificar a Isaías, y en las Escrituras Dios limpió a toda la humanidad mediante el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. La perfección de Dios ha acabado con la pecaminosidad, la impureza y la oscuridad. La proclamación de que el mundo es santo y justo a causa de Cristo es obra de este santo Dios. Los que creen son llamados santos, es decir, están cubiertos con la justicia de Cristo y separados del mundo, de la muerte y del pecado. Son reservados para el Dios santo, de quien reciben todas sus bendiciones. Dios ha provisto la única respuesta al pecado, a la rebelión, a la perversión que diezman a la humanidad. En Jesús son lavados todos los pecados. Dios incluyó cada uno de los seres humanos cuando declaró al mundo justo por causa de su Hijo, y todos están invitados a creerlo y a recibir estos beneficios. Los incrédulos son los que rechazan la solución que Dios les da. Se oponen, escogen y proponen su propia salida al pecado y a la muerte, y solo pueden esperar que la santidad de Dios ejecute en ellos el juicio. La antifonía de los ángeles también nos revela que quien está en el trono es Jehová, el Dios del pacto, el que llamó a Moisés de en medio de la zarza ardiente, y es el eterno yo soy. Los ángeles explayan más sobre su identidad al llamarlo Jehová de los ejércitos. La visión es una revelación profunda de Dios y nos debe inspirar temor reverente. La estructura se estremeció por la voz de los ángeles. Así que cuando observamos que el Salvador fue insultado y vituperado por sus enemigos, no descendió de la cruz y los castigó. Él permaneció en la cruz para llevar a cabo el perdón de los que se burlaban de él y para todo el mundo. El juicio iba a venir, pero eso ocurrirá después de que la copa de la incredulidad y la arrogancia esté llena. La realidad se hace claramente visible cuando comprendemos que mientras los pilares de las puertas se estremecen, los pecadores se burlan. Pero también sabemos que es inminente el juicio sobre aquellos. Busquemos de Dios. Busquemos también su perdón. Y estemos dispuestos a responder como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y estemos también dispuestos a oír la voz de Dios en todas las cosas y en todo tiempo, en todas las circunstancias, y veremos también su mano actuando alrededor de nosotros. Oremos y seamos obedientes a la voz de Dios, a los mandatos, a sus estatutos y a su ley. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido, Señor, despertar y observar tu misericordia, tu gracia, tu amor y tu fidelidad. Padre, permite que ahora en este día, Señor, podamos iniciar nuestras actividades y glorificarte, Señor. Compartir con aquellos que te rechazan, Señor, tu palabra. Compartir con ellos nuestro testimonio, Señor, y de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y también glorificarte por medio de ello. Padre bendito, gracias de estas bendiciones.
Gracias por tu amor inagotable, Señor, y porque en todas las cosas y en todo tiempo, Señor, siempre eres bueno. Gracias de todo ello, Señor, te damos. Todo lo rogamos y pedimos por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.